Vamos a reflexionar el Evangelio correspondiente a este domingo, en este día de la solemnidad del Señor. Como bien sabemos, pues el domingo es el día en el cual el Señor resucitado nos congrega en torno suyo para dirigirnos su palabra y para alimentarnos también con su cuerpo y con su sangre en la Eucaristía. El Evangelio está tomado del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, versículos 38 y siguiente. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Jesús va camino de Jerusalén en compañía de sus discípulos, y mientras va avanzando hacia la ciudad santa, que es la meta donde Él se va a ofrecer en sacrificio por la redención de todos los hombres y mujeres, va aprovechando para dar ciertas enseñanzas fundamentales a sus discípulos. El domingo pasado se nos invitaba a poner en práctica la misericordia con la parábola del buen samaritano. Hoy, en este domingo, se nos invita a reflexionar sobre cómo el discípulo y la discípula del Señor deben tener también un espacio para escuchar la palabra. De tal manera que ser discípulos del Señor implica ser misericordiosos, pero también sentarse a los pies del Maestro para escuchar. En el Evangelio se nos habla de cómo Marta recibe a Jesús en su casa, pero tenía una hermana llamada María, la cual, al darse cuenta de que el Maestro estaba allí, se sienta a sus pies para escuchar la enseñanza. Y Jesús la premia con un gesto tan noble, tan importante de su parte, porque se pone a enseñarle la doctrina a una mujer. Recordemos que en la sociedad donde vivía Jesús, los rabinos solamente aceptaban como discípulos a varones y nunca mujeres. Pero Jesús ha venido para mostrar la salvación a todos, y por eso tiene la delicadeza de ponerse a enseñar también a María. Y luego la reacción de Marta, que está realmente ocupada en los quehaceres de la casa, y le dice que le diga a María que por favor le ayude con los quehaceres. Y Jesús le ayuda a Marta a poner en orden las cosas. Le dice que lo primero es poner atención al Maestro como el discípulo. Recordemos que el mismo Jesús ha dicho: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se les darán por añadidura. Y le invita de esta manera pues a Marta de que también dedique un tiempo para la escucha de lo que es la palabra. Por lo tanto, hermanos, seguir a Jesús significa estar con los oídos abiertos para escuchar su palabra, pero también con las manos abiertas para trabajar, para colaborar, para ayudar en los quehaceres. Nosotros no debemos nunca ver a estas dos hermanas como algo separadas. Eso es el ideal del cristiano: dedicar tiempo a la escucha del Maestro, por supuesto que es importante, pero también dedicar tiempo al trabajo. Como decía San Benito, hay que orar y hay que trabajar, hay que trabajar y hay que orar. El problema es cuando los discípulos del Señor perdemos el equilibrio. Queremos dedicar tanto tiempo solo a la oración que descuidamos el trabajo, o también dedicar tanto tiempo al trabajo que descuidamos la oración. Marta y María tienen que ser como una síntesis en nuestra vida cristiana, como ponerlas en una balanza para que no se nos incline hacia ningún lado. Recordemos también que el mismo Jesús nos ha dicho que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
no solo de pan. No dice que no es necesario el pan. Es necesario también, por lo tanto hay que buscarlo, pero también es necesario alimentarse de la palabra del Señor. Hoy en este domingo entonces le vamos a pedir al Señor que nos dé oídos de discípulos para poder tener ese momento de cercanía con Él, de sentarnos junto a sus pies para escuchar su palabra, pero también que nos dé la actitud de Marta, de involucrarnos también en el trabajo. Que el Señor pues nos dé oídos de discípulos abiertos y manos también abiertas para trabajar en lo que se nos pida, siempre y cuando vaya orientado para la construcción del reino de Dios.